Bueno, vamos a ir dando comienzo entonces a este webinar que tenemos hoy en el marco del ciclo de charlas que viene organizando el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Hoy tenemos al ingeniero Lautaro Turco del CENTEC, coordinador del CENTEC. Él ahora les va a contar qué es el CENTEC, un centro tecnológico en la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, a quien agradecemos por estar, por su presencia, por compartir, por dedicarnos su tiempo, por compartir sus conocimientos y sus experiencias. Eh, Desde ya que, digamos, tengo la posibilidad de conocerlo y de trabajar en conjunto, en colaboración, en algunas cosas con lo que es el Centec. Así que es una alegría para mí contar con la presencia de Lautaro y de toda la gente que está con él trabajando detrás de su presencia, que hacen un muy buen trabajo en todo lo que abordan. Así que les recomiendo la charla que va a dar Lautaro. La verdad es una temática manufactura aditiva, digamos, en aplicaciones industriales, en diferentes tipos de materiales, con diferentes tipos de tecnologías. Una temática hoy, a mi entender, súper relevante. Eh, Así que, bueno, no quiero sacarle más tiempo a Lautaro para su charla y a ustedes para que puedan aprovechar y disfrutarla. Y nada más que agradecer de nuevo. Eh, Ahí en el chat, como les decía Ariel Fernández Galván, que es el que está coordinando un poco esta actividad, ahí aquellos que nos escribieron con el formulario pueden mandar sus datos, así después se les hace llegar un certificado de participación. Y bueno, eh, vamos a dejar, eventualmente pueden ir haciendo preguntas por el chat, que las vamos a leer hacia el final, si es que hay algún comentario o alguna pregunta para Lautaro, más allá de que hacia el final también vamos a abrir una ronda de preguntas luego de la presentación. Bueno, te dejo, Lautaro, gracias. Perfecto, ahí estamos. Bueno, gracias Hernán por la introducción. Gracias también Ariel por el tema de lo que tiene que ver con la coordinación del webinar este. Buenas tardes a todos. Eh, Como comentaba Hernán, mi nombre es Lautaro Turco, de formación ingeniero biomédico, egresado de la Nacional de Córdoba, de la UNC. En mi función profesional, digámosle, desde que me recibí ya hace unos 8 años, aproximadamente 7 años, siempre me dediqué a lo que es desarrollo de producto y bueno, y eso me fue incorporando en lo que hoy es el Centec, que hoy en día estoy coordinando barra gerenciando. Un poco lo que voy a contar hoy son algunas cuestiones relacionadas con manufactura aditiva y algunos casos en particular de aplicación que estuvimos trabajando en distintas empresas distintos tipos de empresas y distintas empresas de Argentina, ¿no es cierto? Así que bueno, ahora vuelvo a compartir, estaba probando que todo funcione bien. Eh, Así que me confirman si ahí están viendo. Bien. Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, perfecto. Como les decía antes, el CENTEC es un centro tecnológico de manufactura e industria digital. El CENTEC se ubica en Rafaela. Para los que no ubican Rafaela, está a unos 100 kilómetros de Santa Fe aproximadamente, unos 200 kilómetros de Rosario y a unos 530 aproximadamente de lo que es Buenos Aires. Rafaela es una ciudad relativamente chica, tiene unos 111.000 habitantes, como marca ahí la placa, y lo que tiene de interesante es que es un polo muy, muy industrial, lo que es Rafaela y lo que es la región, en donde la industria forma parte aproximadamente del 20% de lo que es la cuestión productiva, y eso representa aproximadamente unas 540 industrias, ¿okay? Es una zona muy, muy productiva, de la cual el 30% es metal mecánico. Entonces, cuando se pensó el Centec, justamente se pensó en, bueno, cuál es el equipamiento o cuáles son los servicios de apoyo que se pueden brindar a esta industria para poder potenciarlo. Entonces, ese es un poco el significado con el cual hoy tenemos un centro tecnológico de alta complejidad en una ciudad tan pequeña como la nuestra, ¿no es cierto? Pero bueno, el Centro Tecnológico de Manufactura e Industria Digital es un proyecto que nace allá por el 2015
Y en el 2015 lo que ocurre, seguramente algo que todos recuerdan, ocurre que la agencia de desarrollo, Agdicar, o sea, cualquiera de ustedes, si quiere solicitar un servicio a lo que es el Centec, va a ser cargado como cliente en Agdicar. Agdicar le va a hacer una factura, ¿no es cierto? Pero bueno, Agdicar cuando presenta el proyecto, allá por 2015, estas devaluaciones de manera frecuente que tenemos en nuestro país hizo que un proyecto que iba a tener edificio propio, un centro tecnológico que iba a tener edificio propio, que iba a tener personal propio y que iba a tener, además de equipamiento y distintos tipos de laboratorios, hizo que se tenga que reducir a más de la mitad con la primera devaluación de allá por 2015, donde pasó de 10 a 15 el dólar. Entonces, a partir de eso, algo que trabaja muy bien Rafaela y que nos sentimos orgullosos todos los rafaelinos es cómo las distintas instituciones trabajan entre sí y se hablan entre sí, cosa que no pasa en otros lugares, y eso nos ha permitido bueno, que se empiecen a generar distintos convenios con distintas instituciones para llevar a cabo el centro tecnológico, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tenemos el proyecto, vamos a tener el dinero, ¿en qué lo invertimos? Bueno, la primera decisión fue compremos equipamiento y la segunda decisión fue cómo hacemos funcionar este equipamiento. Entonces lo que se hizo fue, para no contratar personal altamente calificado, se pensó en INTI como para instalar los equipos y para que el equipamiento sea operado por personal de INTI. ¿Bien? Y después aparece lo que tiene que ver con la academia, con un instituto terciario de Rafaela, un instituto tecnológico que se llama ITEC Rafaela, la UTN y una universidad nacional que es la Universidad Nacional de Rafaela. ¿Okay? Entonces son esas 5 instituciones que hoy forman parte de lo que es el CENTEC, por eso nosotros nos concebimos como una red institucional de servicios tecnológicos, porque eso nos permite ampliar la gama de equipamiento, porque cada institución aporta distintas partes del equipo, y también distintas instituciones aportan el factor humano para llevar a cabo la gestión del centro tecnológico. ¿Bien? Entonces, es un poco ese el formato en el cual estamos trabajando y estamos llevando a cabo lo que es básicamente 2 laboratorios, un laboratorio de diseño y fabricación digital, que es un poco en el cual nosotros hoy vamos a hacer un poco más de Zoom, y un laboratorio de industria digital, en donde se trabajan cuestiones relacionadas con hojas de ruta para transformación digital en sí, todo lo que tiene que ver con procesos y con procesos blandos, digámosle, para la adopción de tecnologías de Industria 4.0, como pueden ser inteligencia artificial, incorporación de chatbot, como pueden ser ERP o sistemas de gestión para las empresas. Entonces, todo eso se trabaja en el segundo área, que es el área de industria digital, que tiene como sumum, digámosle, la incorporación de equipamiento, que todavía no está completo, pero tiene como sumum la incorporación de equipamiento para brindar servicios de prototipado, prototipado de equipos, prototipado para toma de datos en equipos manufactureros, y a partir de eso poder empezar a hacer análisis de datos de todo lo que nos están dando cada uno de estos equipos. Pero bueno, eso es a modo futuro de lo que esperamos de este laboratorio para darle ese plus a lo que son las industrias. En el caso del área de diseño y fabricación digital, lo que tiene que ver con los servicios que nosotros brindamos actualmente son servicios de manufactura aditiva en metales, servicios de manufactura aditiva en polímeros o servicios de manufactura aditiva en resinas. ¿Okay? Entonces, tenemos 4 tipos de máquinas de impresión 3D con distintas tecnologías, 2 son de la misma y las otras son distintas. Y después tenemos todo lo que tiene que ver con los servicios de apoyo. Y es un poco lo que vamos a contar en esta charla, de cuáles son esos servicios de apoyo, esos servicios que nos permiten utilizar la tecnología que nosotros tenemos disponible y que espero poder transmitirles esa pasión y esas ganas por seguir formándose uno en estas cosas, más allá de cómo sale uno de una ingeniería, de una carrera de grado, como puede ser diseño
o distintas formaciones duras que después necesitan un montón de especialización y un montón de actualización en un montón de temas, ¿no es cierto? Pero bueno, dentro de lo que son los servicios de apoyo, ahí tenemos diseño de producto, tenemos lo que es tomografía industrial, porque tenemos el INTI, lo que tiene es un tomógrafo industrial, un General Electric, que es el que mostramos acá, un Betomex, con el cual podemos hacer ensayos no destructivos, podemos hacer ensayos de calidad, podemos hacer cuestiones a nivel relevamiento de nube de puntos para poder después utilizarlo para hacer ingeniería inversa. Varios de estos casos los voy a contar ahora. Lo que tiene que ver con el tomógrafo industrial es un equipo que es propiedad de INTI. ¿Okay? Y que bueno, el que lo aporta al proyecto Centec, si bien también lo brinda como servicio por afuera del Centec, ¿no es cierto? Lo aporta al Centec porque conviven netamente relacionados de lo que tiene que ver con la manufactura aditiva y con los servicios de ingeniería inversa, ¿no es cierto? Y a la derecha podrán ver acá abajo un escáner 3D, este es un escáner 3D, marca 6, que básicamente lo que nos permite, bueno, valga la redundancia, es escanear 3D y nos permite extraer el cascarón de las piezas para después poder trabajar a nivel ingeniería inversa. Obviamente, este equipo es un equipo de alto costo, de alto desempeño, que nos permite hacer cuestiones relacionadas con metrología, nos permite hacer, más allá del escaneo, nos permite hacer cuestiones relacionadas con metrología y que consiguientemente con calidad, en donde nos permite comparar CAD con la pieza hecha y también nos permite lo relacionado con ingeniería inversa. Yo puedo relevar una superficie para poder después editarla o poder mandarla directamente a la digitalización de esa pieza y poder después imprimirla, mandarla a un centro mecanizado, un torno, a los lugares en donde sea necesario, acortando la brecha de lo que tiene que ver con la digitalización. ¿Okay? Entonces, bueno, ese es hoy el equipamiento que tenemos disponible y los servicios que tenemos disponibles para lo que es el área de diseño y fabricación digital. Yo acá les dejé en estas diapos, ahí se puede ver a la izquierda, no sé cuánto conocen de manufactura aditiva, yo les voy a hacer un breve resumen de cómo funciona cada una de las tecnologías para que se pueda entender bien cada una de los casos de aplicación que vamos a contar. En el caso de la izquierda, que ven allá, esta es una EOS, esta es la impresora 3D de metales. Seguramente conocen lo que es la impresión 3D de polímeros, lo que tiene que ver con el filamento, con un filamento que se funde a alta temperatura. Voy a arrancar primero por la de filamento, que es la Stratasys y la MakerBot. Son estas dos máquinas que nosotros tenemos, donde uno parte de un filamento y ese filamento se mete adentro de un extrusor que está calentado o está caliente a alta temperatura, alrededor de 200 grados centígrados y puede llegar hasta 300 y pico en determinados materiales, en donde lo que hace es imprimir, en este caso, como tiene dos extrusores, imprime por un lado material de modelo y por el otro lado material de soporte. Entonces, a partir de ahí, uno empieza a manufacturar y esa manufactura va haciendo que la pieza se vaya conformando en el eje X. Es básicamente un XY, ¿no es cierto? Se va depositando la pieza, se va depositando el modelo y a medida que termina la primera capa, va bajando la cama para luego terminar la pieza y bueno, que después se puedan hacer los postprocesos necesarios para poder utilizarla. Ahí se está haciendo el retiro de lo que son los soportes. ¿Okay? Entonces, ese es un poco el método de funcionamiento de este tipo de impresora, tanto la Stratasys como la MakerBot, para que tengan una noción, son máquinas que son de carácter industrial, eso nos permite una repetitividad en el tiempo. Si cualquiera de ustedes quiere hacer una impresión con nosotros y la quiere repetir el año que viene, nosotros garantizamos que las características del material van a terminar siendo las mismas, porque tiene todo un proceso interno que tiene que ver con el secado del material, que tiene que ver con la gestión de los consumibles y con todo lo que tiene que ver con el programa, etc. Cosa que
Si uno entra a Mercado Libre, por decir un nombre, y busca una impresora 3D, seguramente se va a encontrar con impresoras 3D de entre 600, 700 mil pesos. Ya se pueden comprar impresoras relativamente hobbyistas, pero que pueden tener un buen resultado. En estos equipos estamos hablando en la Stratasys de una impresora de unos $130.000, y en el caso de la MakerBot, que es la más chiquita que se ve ahí a la derecha, estamos hablando de una impresora de unos $15.000 aproximadamente. Bien. Paso ahora sí a la de metales, que es la que se ve a la izquierda. En el caso de la de polímeros, nosotros partíamos de un filamento, de un material que estaba hecho un filamento enrollado que pasaba por temperatura y se fundía. En el caso de el metal, lo que ocurre es que el material viene en formato de polvo. Y yo tengo, básicamente, como se puede ver en esta imagen de acá, tengo un reservorio de polvo que está aquí a la derecha y una cama en donde en esa cama se encuentra una placa de acero o del material del cual yo vaya a estar imprimiendo, ¿no es cierto? Y en donde la placa de acero en algún momento baja y la cuba de polvo en algún momento sube. Después aparece una herramienta que se llama Recouter, que es esa barredora que ustedes ven que está pasando por arriba. Entonces, esa cuba es la cuba de polvo que levantó un poquitito más, le tira, empuja arriba el polvo de lo que es la cama. ¿Ok? A partir de ahí, yo tengo polvo suelto, ¿bien? Y mediante un láser que levanta alta temperatura, genero microsoldaduras en el polvo ese y lo adhiero a la placa que está abajo, que es una placa generalmente metálica. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en la que funciona. Para hacer la primera capa, para hacer la segunda capa, bueno, la cama vuelve a bajar, la cuba vuelve a subir y el recouter vuelve a pasar y otra vez empiezo a hacer la segunda capa y así sucesivamente la pieza sigue creciendo en el eje X. Bien, pero lo importante de acá es entender que se trabaja con láser y que el material viene en formato de polvo. Y lo importante de esto también es entender que al ser mediante láser y al levantar tanta temperatura, se terminan haciendo microsoldaduras en el material y esto genera que tenga después algunas cuestiones que a veces pueden llegar a ser complicaciones, como tensiones internas que haya que liberar, distensionados que haya que generar, pero que a nivel característico se lo puede comparar con un material macizo. Y eso me permite que los tratamientos posteriores que yo tenga que hacer sobre ese metal sean prácticamente los mismos que los que yo tengo de una barra de un trefilado, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, es un poco eso el beneficio que tiene esta tecnología que es tan potente. ¿Bien? Y como último, la última tecnología que nosotros tenemos es una impresora 3D de resina. Veníamos de un filamento, pasamos a un polvo y en este caso partimos de una resina líquida, que esa resina líquida viene en un cartucho, se pone en una cuba que está en el interior de esa impresora y esa cuba tiene una lámina que hace que esa cuba, que les decía recién, tiene una lámina que es fotosensible, o sea que permite el paso de la luz, pero no permite que la resina se chorree para abajo, digámosle. Entonces, en este sistema que les estoy mostrando en el video, mediante un juego de luces, la luz UV, ¿no es cierto?, va a impactar, un juego de luces y espejos, la luz va a impactar en la zona inferior de esta cuba que nosotros estamos viendo, entonces pasaría para arriba, ¿bien? Es un poco lo que está mostrando en ese lugar. ¿Cómo se pega? ¿Cómo se pega? Será la pregunta, o sea, ¿cómo se pega esa resina que yo estoy fotopolimerizando? Se pega debido a que la cama se ubica allá arriba, ¿ven a donde se ven los dientes de esa pieza? Bueno, esa cama baja hasta quedar a un espesor muy, muy pequeño de la lámina esa que les estoy contando. Entonces, ¿qué pasa? La cama baja tanto que queda un espesor muy, muy pequeño ahí, la luz UV traspasa y fotopolimeriza esos determinados monómeros que están expuestos a la luz UV y se pegan por un lado a la placa de abajo y por el otro lado a la cama de arriba. ¿Ok? Entonces lo que hace
la impresora es hacer un movimiento para despegarlo de lo que es la cámara de abajo, ¿bien? Entonces ahí queda otra vez líquido. Se homogeneiza y otra vez vuelve a bajar y deja como espacio la segunda capa, lo que sería la segunda capa. Otra vez la luz UV empieza a incidir y ahí se crea la segunda capa, se despega, vuelve a bajar y así sucesivamente hasta lograr la pieza que nosotros estamos necesitando. ¿Ok? Esos son los 3 formatos de impresoras que nosotros tenemos disponibles en Centec y consiguientemente en esta charla les vamos a contar un poco cuáles son algunos casos de aplicación para cada una de todas estas. Un poco dentro de lo que es el rol de lo que es el Centec, tiene que ver con, bueno, el dictado de estas charlas, lo que tiene que ver con visitar las empresas y contarles cuáles son los beneficios de esta tecnología para que se puedan incorporar y puedan darle un plus sobre todo a las áreas de desarrollo y a las áreas productivas de lo que son sus organizaciones. Hay mucho laburo en lo que tiene que ver con el asesoramiento y con la adaptación generalmente de las piezas que generalmente salen o para hacer un mecanizado o un CNC, porque es lo que más los ingenieros tenemos adoptado, ¿no es cierto? Los ingenieros y los diseñadores lo tenemos mucho más adoptado que lo que es la manufactura aditiva y las formas de diseñar, teniendo en cuenta todas estas cosas que yo les venía contando, que es un polvo, que es un láser. Hay 240 parámetros aproximadamente los que se tocan para poder sacar una impresión en 3D de metales. Lo mismo pasa con polímeros, lo mismo pasa con resinas, etc. Nosotros, desde la academia, nos forman mucho con la forma tradicional, digamos, de manufacturar, y bienvenidas sean estas charlas, estos tipos de webinar, para poder encontrar nuevas herramientas, porque realmente es eso, es una herramienta más a la hora de la manufactura. Entonces, bueno, hay bastante laburo ahí en lo que tiene que ver con la adaptación de las piezas y por último, lo que tiene que ver con la parte de producción que termina siendo básicamente la impresión 3D en sí, pero hay mucho laburo previo antes de llegar a la zona productiva. Un poco lo que vamos a tocar ahora con distintos casos de aplicación y es un poco lo que yo quiero que se lleven de esta charla es que la tecnología es el motor y es la que nos permite hacer cosas mediante esta tecnología, ¿no es cierto? Entonces, un poco lo que vamos a ver ahora son algunos casos de aplicación en polímeros y algunos casos de aplicación en metales. Empezando por polímeros, acá a la izquierda, perdón, podemos ver, bueno, esto es en época de COVID, una máscara de snorkel, la cual se utilizaba para intubar a los pacientes en las salas de terapia intensiva, en donde no llegaban máscaras, los médicos estaban en constante contacto con el virus, entonces para evitar ese contagio, sobre todo en la zona de la intubación, que era una zona crítica porque ya llegaba generalmente una persona con COVID y el médico terapista lo tenía que intubar, lo que se hizo fue hacer la pieza esta que vemos arriba. ¿Cómo la hicimos? Bueno, la metimos a la máscara de snorkel, la metimos en el tomógrafo industrial, relevamos la nube de puntos, en ese momento no teníamos el escáner, esto tranquilamente se podría haber hecho con el escáner. Entonces, se releva la nube de puntos, una malla, y a partir de esa malla se crean los planos en donde yo quiero marcar cuáles son mis medidas críticas, ¿bien? A partir de ahí empiezo a desarrollar y desarrollo mi producto, eligiendo cuál es el material óptimo para las condiciones con las cuales va a laburar esa pieza, ¿no es cierto? Entonces acá lo que se terminó eligiendo es un material, como vemos acá arriba, una resina termostable que se llama Ultem, la cual primero permite que sea autoclavable, o sea, lo puedo meter a esterilizar tranquilamente, también puedo agarrar y rociarlo mediante una solución salina o una solución clorada, una solución clorada, no una solución salina, para poder desinfectar eso. Entonces, ¿qué va a hacer esta pieza? Básicamente es un interconector entre la cámara y un filtro EPA
como el que vemos ahí, descartable, que se descarta cada vez que terminaban la jornada. ¿Okay? Bueno, eso le permitía tener estanqueidad y le permitía que podía ser reutilizable el conector, ¿no es cierto? Cosa que si no hubiese utilizado Ultem, el resto de los materiales, la gran mayoría, hubiesen sido degradados mediante la solución clorada que les comentaba anteriormente. Bien. Otro de los casos en época de COVID tiene que ver con la validación de una matriz de inyección. En este caso se imprimió en 3D mediante la Fortus, la de Stratasys, para evaluar cómo estaban los clips, que después iba a venir la lámina de acetato para cubrir a la persona. Entonces, primero se hizo el prototipo y luego sí se hizo la matriz. Y acá podemos ver a la derecha la pieza ya inyectada en el plástico elegido. Me permite acortar mucho lo que son los tiempos de desarrollo o los potenciales errores a la hora de desarrollo. Acá podemos ver una pieza de una bordeadora eléctrica que se utilizó para un prototipo funcional. Nosotros teníamos que, esto acá se hizo en un material que permite o le permite al material no envejecerse mediante la luz UV. Por lo tanto, ¿por qué pasa esto? Porque, bueno, el sol es un avejentador de plásticos. Entonces lo que se hizo esto mediante este prototipo es para no condicionar ese plástico, lo que se hizo fue elegir un plástico que sea capaz de tolerar la luz UV, que es uno de los plásticos que nosotros tenemos disponibles en el centro. Este es un caso de desarrollo que tiene que ver con polímeros, en donde se diseñaron distintos moldes para después meterlos, se diseñaron distintos modelos para meterlos en moldes de fundición. Se hicieron, fíjense, los moldeos por fundición de aluminio, y la verdad que salieron súper bien. Y lo que tiene esto es que, bueno, teníamos con esta empresa que se nos acercó, teníamos un conflicto en donde era una máquina llenadora de soda, que es la que vemos acá a la derecha, la cual tenía puntos de contacto que tenía que tener que eran muy precisos para que esas válvulas y esos distintos componentes cierren de manera hermética y se pueda generar el llenado de alta presión de los sifones. Entonces, había mucho juego de formato para encontrar los centros. Entonces, ahí, ¿qué se hizo? Bueno, se metió no en el tomógrafo, se metió en una máquina de medir por coordenadas, que también tenemos, se seleccionaron cuáles eran los centros, se trabajó en todo lo que es el CAD, y después, a partir de ahí, se imprimió en 3D en plástico para poder hacer los modelos para el molde de fundición. ¿Okay? Entonces, eso es un poco lo que se hizo con este proyecto. Esta es una pieza de uso final que ya venimos manufacturando muchas series de manera recurrente desde hace más de 5 años para una startup de acá cerca, de Paraná, en donde básicamente lo que se hace es en esta prótesis imprimir el cuerpo de la prótesis para después, bueno, este cuerpo está hecho en nylon 12. Y no sé si llegan a ver ahí esos sensores electromiográficos, que son los que se colocan en el bíceps para para sensar la actividad eléctrica del músculo y poder darle el movimiento a esos motores paso a paso. Okay. Otro caso de tomógrafo industrial. Estos acá eran fraccionadores de oxígeno, los cuales se conectaban a las líneas de suministro de oxígeno y lo que hace básicamente es determinar la cantidad de porcentual de oxígeno que termina pasando por esa cañería, que es en realidad un cañito una silicona, un cañito de silicona. Entonces lo que se hizo fue, como estaban en faltante en ese momento, lo metimos en el tomógrafo industrial y pudimos relevar el interior, y a partir de ese interior seleccionamos 2 materiales y terminamos replicando la pieza. Esto es ingeniería inversa netamente. Esto es para una empresa de acá de Rafaela, en donde nos solicitaron una pieza en resina transparente, la cual nos permita evaluar el interior. En este caso era para que sea con fines educativos, ¿no es cierto? Para que, es una empresa de crucetas que vemos acá allá arriba a la izquierda, para hacer algo muy parecido a esto que vemos acá a la derecha, en donde mediante una grasera podemos ver
cómo se van llenando cada uno de los canales internos de la cruceta y cómo se van llenando cada uno de los rodamientos que van en cada uno de sus pines. ¿Okay? Entonces, bueno, esto se puede lograr mediante impresión 3D de resina. ¿Okay? Acá hay más casos de ingeniería inversa, en donde relevamos una determinada pieza como el bloque que vemos a la izquierda, y esto acá lo que se hizo fue un mezclador estático, en donde esto después se terminó imprimiendo mediante impresión 3D de metales, donde el interior lo que tiene son como distintos bloqueos para que el mezclador lo que haga sea unir los dos componentes, ¿no es cierto? Los dos componentes que pasan. Otro caso de ingeniería inversa, en donde se relevó un mango de una cortadora de césped, y bueno, y se lo termina relevando mediante 9 puntos y a partir de ahí se trabaja en el sólido. A nivel metales, podemos ver acá, esto es una matriz para estas narinas que se ven en los sectores hospitalarios, también para la época de COVID. Fíjense que estos caños son un poco más anchos de los normales, y esto se da justamente por una terapia que era de alto flujo de oxígeno. Acá podemos ver la cama de la impresora 3D, fíjense cómo está agarrada mediante material de soporte a lo que es la cama, y fíjense cómo el material de soporte es necesario para que se garantice lo que tiene que ver con la pieza, o sea, la construcción de la pieza, para que se pueda hacer, ¿no es cierto? Lo interesante de esto es que nosotros imprimimos solamente los postizos de esa matriz. Acá se pueden ver la matriz, acá se ven los postizos, ¿bien? Y lo que tienen estos postizos es que se les tuvo que hacer un tratamiento superficial para que la rugosidad con la cual sale la pieza de la impresora no termine siendo copiada dentro de la matriz de inyección. ¿Bien? Ahí. Acá podemos ver una pieza hecha para una empresa de aquí cerca, un quemador de cocina, en donde, bueno, se quería ver este prototipo. La problemática que teníamos es que era mucho más grande de lo que era la cama. Ahí pueden ver la cama de la impresora 3D de metales. Y fíjense cómo se la fue particionando a esa pieza, y después se la terminó soldando, como lo vemos a la izquierda, y se termina soldando y se termina trabajando como cualquier material convencional. Esto es un caso de repuesto, en donde una empresa de acá de Rafaela, fabricante de colchones, se terminaba rompiendo constantemente esta remalladora. Entonces, lo que se hizo fue, en un principio, hacerla doble. O sea, fíjense que esto es la mitad de una pieza, se duplicó la simetría y se hizo para el otro lado. El tema es que después se terminaba rompiendo de la misma manera, y lo que se terminó haciendo es en una resina termostable, parecida a la que veíamos antes del caso del COVID, un poco más resistente. Es un Ultem 1010, este acá, y hasta ahora no se rompió más. Okay. Entonces, fíjense cómo hay casos en donde los polímeros terminan, o estas resinas terminan reemplazando lo que es el uso del metal. Okay. Acá tenemos una piecita, y esto es interesante para, bueno, mostrar que también fue necesario utilizarlo, o sea, levantar la pieza para los ángulos internos y toda la bola, mediante el tomógrafo industrial. Acá a la derecha ven la pieza original, se hizo la ingeniería inversa y a partir de ahí se metió en una cama de impresión, fíjense como la que ven acá, en donde salieron alrededor de 500 piezas. Y esto es lo interesante de entender la tecnología y entender qué piezas pueden andar o qué piezas no. Si yo hubiese querido imprimir esa pieza que se ve ahí en el video, probablemente me hubiese salido, no sé, pongamos un número, $500, ¿no es cierto? Ahora, si yo quiero imprimir 500 piezas como se ve en la cama de abajo, a lo mejor me salía $510. ¿Se entiende? El polvo es relativamente insignificante a lo que tiene que ver en comparación con lo que tiene que ver con el valor de la hora máquina y con lo que tiene que ver con el valor de la hora hombre para hacer todo este tratamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Hay piezas que hechas de una sola manera no conviene hacerlas mediante esta tecnología. Ahora, si vos podés armar un pequeño lote, en este caso un lote grande, o sea, son 500 piezas, pero si pueden pensar en lotes
como para amortizar al máximo posible el funcionamiento de la máquina, van a poder ser mucho más rentables a la hora de evaluar un proyecto. Y ahora vamos a ver en dónde se deben evaluar este tipo de proyectos. Otro caso de mezclador, en este caso, fíjense, ahí está la cama y ahí se imprimieron muchas cantidades. Estas son las piezas originales y se terminaron haciendo estas piezas que vemos acá, que tienen como un contorno que los agrupa. Básicamente esto es prácticamente imposible hacerlo mediante un centro de mecanizado, y esto es para una empresa minera en donde entra un aditivo más un explosivo, y eso cuando se empieza a mezclar termina del otro lado siendo un explosivo. Si del lado anterior no es explosivo en sí. Entonces se transporta de esta manera y cuando se quiere aplicar se mezcla para poder ser aplicado en los lugares en donde es necesario, que generalmente son ambientes mineros. ¿Okay? Bueno, acá vamos a empezar a ver varios casos que les contaba a los chicos, está armado medio Frankenstein esta presentación para que vayan viendo varios casos, pero bueno, me interesa contarles acá, mostrarles, esto es un estator de un turbogrupo, fíjense cómo termina saliendo, acá ya están retirados ¿cómo se llama? Ya están retirados lo que tienen que ver con los soportes. Este es el rotor, este es el estator del turbogrupo, este es el rotor. Esto está hecho en acero martensítico, si no me equivoco. Fíjense, los árabes tienen algo de rugosidad, en este caso no eran, estábamos bien con ese grado de rugosidad, lo que sí era necesario trabajar en la espalda de este rotor, entonces lo que se hizo fue, para sacar todos esos materiales, lo que se hizo fue realizarle un mecanizado convencional, y después se hizo un post-niquelado porque esto podía llegar a tener algún tipo de corrosión. Entonces, lo que quiero mostrarles de esto es que las piezas salen siendo un metal con equivalencias a determinados tipos de trefilados convencionales y se trabaja de una manera como cualquier metal convencional. ¿Okay? Acá, mediante el tomógrafo industrial, lo que terminamos haciendo fue un ensayo de calidad sobre la pieza. Vamos a mostrar algunos casos más de esto. En este caso tenemos lo que tiene que ver con una empresa autopartista de acá de Rafaela, que lo que terminamos haciendo fueron distintas iteraciones en un proyecto de válvulas huecas, válvulas automotor huecas. Esto es en Inconel 718. Ahí vemos a la izquierda cómo estuvieron armados, por así decirlo, la cama de la impresora. Acá vemos cómo salieron y se imprimieron distintas probetas. Acá a la derecha abajo podemos ver distintos soportes y cómo terminan estando agarrados. Lo interesante de esto es la versatilidad de la tecnología para poder hacer lotes. Fíjense, esto se imprimió en 2021. En noviembre del 2021, a los 15 días aproximadamente, teníamos el segundo lote y ya ensayado con una iteración de diseño en el medio. Y después, al mes aproximadamente, otra vez modificaciones en lo que tiene que ver con los dos diseños anteriores y una nueva línea de desarrollo de diseño. ¿Okay? Pero en un mes y medio se testearon aproximadamente 150 válvulas aproximadamente con las distintas benevolencias de cada una. Disculpen un segundo. Acá lo que podemos ver es la utilización del tomógrafo industrial haciendo comparativas con el CAD. Fíjense, lo que nos permite el tomógrafo es tener el CAD, tener la pieza que terminó saliendo, que fue relevada mediante el tomógrafo, y hacer un solapamiento para poder entender cuáles son las desviaciones que tienen cada uno de los lugares y en dónde tengo que apretar o dónde no tengo que apretar a posterior, o si es necesario o no, apretar o no, pero tengo una comparativa dimensional de lo que yo quise diseñar y lo que me terminó saliendo por la pieza. Acá a la izquierda se pueden ver las distintas porosidades del material. Acá en esta imagen se puede ver, la reconstrucción que hace el tomógrafo, en donde se puede visualizar, ahí se puede visualizar, fíjense, se puede visualizar las desviaciones que tienen cada uno de los lugares en base a el tipo de desviación que tiene, ¿no es cierto?
y el interior de la válvula. ¿Okay? Las válvulas huecas se hacen y se las llenan con un refrigerante y eso le permite, bueno, la extracción, hacerlas muchísimo más eficientes en lo que son en lo que es la línea de racing, ¿no es cierto? Canales de refrigeración, este es un caso que también es bastante interesante. En los procesos de inyección, ustedes saben que la mayor parte en una matriz de inyección de plásticos, yo desde que la cierro y empiezo a inyectar, tengo un sostenimiento y después tengo un curado, la apertura y la expulsión y la extracción de las piezas, el 50% aproximadamente se va en tiempo de curado. Entonces, hay muchas técnicas para lo que tiene que ver con la refrigeración de esas matrices. Lo que ocurre es que en algunos casos esa refrigeración, hacerla de manera convencional mediante perforación, tapón, perforación, tapón, perforación, tapón, y hacer todo ese circuito que tiene que ver con el agua para que extraiga de manera extraiga el calor de esa pieza para que no se generen los rechupes, no se generen las vacuolas, etcétera, etcétera, pueden llegar a ser bastante complejos. Entonces, esta es la pieza original, en donde en las torres de anclaje, que son estas acá, esto es de un lavarropa, tenía un tamaño aproximadamente de este tamaño, la cuba. Lo que se hizo fue trabajar en lo que se llama conformal cooling. El conformal cooling son canales de refrigeración internos que no tienen una morfología recta como lo que me puede dar una broca, ¿no es cierto? Entonces se trabaja jugando con distintos canales que no son circulares, generalmente tienen un formato un poco distinto que permite acercarse lo máximo posible al material de modelo. Esta pieza es ¿cómo se llama? La cuba del lavarropa y las horas de anclaje, que es un poco lo que hablábamos recién, son las que más errores tenían, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto son todas simulaciones de la empresa, pero se hizo una simulación mediante Moldex, identificando cuáles eran los puntos calientes y cómo se redistribuía ese plástico. Acá arriba se pueden ver cada uno de todos los canales y todos los tapones que tenían por distintos lugares para poder lograr la refrigeración de ese sector. Entonces lo que se propuso fue, bueno, tenemos esta cuba, fíjense, estamos hablando de una cuba que pesaba 4 kilos acá se puede ver, situación inicial, 4 kilos de polipropileno pesaba la pieza esta. O sea, estamos hablando de una pieza bastante grande, imagínense el tamaño de la matriz. Pero bueno, la complicación la tenían en estas torres de anclaje, entonces lo que se hizo fue, bueno, evaluemos distintos diseños mediante conformal cooling para lograr canalizar toda esa extracción de calor de lo que es la zona de inyectado, acercándolo lo máximo posible a ese sector, ¿se entiende? Entonces, a partir de eso se imprimieron los postizos que vemos acá a la derecha, y de estos postizos después se terminó haciendo un electropulido para que justamente no agarre el material del modelo, no se agarre y no lo copie. Bien. Esto se hizo con un acero martensítico. Cuando se hace el endurecido de este acero martensítico llega a 1,57 el Rockwell C, algo equivalente a un H13 en lo que tiene que ver con inyección. Acá tenemos varios casos de simulación, esto en la situación inicial, en donde se pueden ver temperaturas del orden de los 170 en algunos lugares, ¿bien? Y en donde mediante este método terminó bajando a alrededor de 90, ¿ok? Se metió una pinza, no amperométrica, una pistola termográfica, y con esa pistola termográfica se terminó detectando que, bueno, en promedio bajamos de 91 grados y pico aproximadamente a unos 55 grados y pico, y eso nos permitió aumentar la producción el tiempo de ciclo de aproximadamente unos 41 piezas por hora a hacer 48, casi 49 piezas por hora. Eso da un 20% de mejora en la productividad. Fíjense cómo en este caso la manufactura aditiva sirve para el proceso productivo, no tanto para, no sé, lo que siempre pensamos cuando uno piensa en impresión 3D, en prototipado. Esto es netamente para el proceso productivo. Esta también es una pieza de inyección, en este caso de nylon. Lo que se hizo fue, esta era la pieza original, voy a ir un poco más rápido porque se nos está pasando la hora.
Esta pieza lo que se hizo era ciega, era maciza en el interior y lo que se hizo fue todo un cortado interno mediante un formato de látiz para que justamente el agua pase por aquí y termine refrigerando y eso generó un 15% aproximadamente, acá está la pieza, a nivel productivo aumentó en un 15% la productividad de esta pieza. Hemos hecho piezas, en este caso es un caso de aplicación de lo que son un porta herramienta para mecanizado, es un porta de este tamaño aproximadamente, en donde en un principio se dijo, bueno, veamos la posibilidad de hacer los cartuchos de mecanizado, las herramientas de mecanizado, lo terminamos descartando a eso, se terminó utilizando solamente el porta, pero la verdad es que el porta súper bien, súper estable y permitió que una empresa multinacional de acá de Argentina salga de un quilombito que tenía para poder llevar a cabo no plantar su producción. Okay. Esto es una de las últimas cosas en las que estamos trabajando y les diría a ustedes que una de las más complejas, en donde hemos hecho una matriz de modo híbrido. Esta pieza que ven ustedes aquí abajo, esta es una pieza mecanizada, agarrada a la placa de impresión, y que a partir de ahí lo que se hizo fue construir hacia arriba la matriz en impresión 3D. Bien. ¿Qué tiene interesante esa matriz de impresión 3D? Bueno, acá pueden ver la flor. Esta es una flor es una parte de una matriz de inyección de plástico, y ustedes pueden ver la refrigeración, cómo yo voy pasando por cada uno ¿cómo se llama? De cada una de las piezas, y eso me garantiza de que esas piezas van a salir muy bien porque van a tener la refrigeración y el curado necesario y no se van a generar los rechupes, las vacuolas o los defectos a la hora del inyectado, ¿se entiende? Y por último, lo que tiene que ver con el sector aeroespacial, acá podemos ver dos cámaras regenerativas. Nosotros hace aproximadamente un año, desde diciembre aproximadamente, hemos impreso para una empresa argentina alrededor de 20 motores de propulsión. Ahora vamos a ver bien en detalle qué. Pero bueno, ya hace varios años que estamos trabajando con el sector aeroespacial, en donde el material que es la vedette, digámosle, para todas estas aplicaciones es el Inconel 718. Estas son impresiones en Inconel 718, en donde tenemos un montón de iteraciones de diseño en cada uno de los modelos. Fíjense acá donde se ve el corte este corte es esta parte de la pieza. A ver si puedo poner el láser. Acá, bolígrafo. Acá, tinta que desaparece. Esta parte que ven ustedes acá, esto es esto que ven acá a la derecha. Fíjense si pueden ver en estos sectores, no sé si se logra ver, pero en esos sectores hay una cámara de una serie, hay una cámara, hay dos, es como si fueran dos placas que están enfrentadas de esta manera, y por ahí adentro va pasando un líquido, que es un líquido que funciona como refrigerante, y que después se termina inyectando en este sector, para poder ser quemado con el comburente. Bien, el propelente más comburente terminan haciendo justamente la propulsión de la pieza. Esta pieza que vemos acá, acá arriba, toda esta pieza acá es la tapa de inyectores y esto se une en este lugar que vemos acá. Bien, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Acá podemos ver, un segundo, no sé si puedo. Ahí, no me deja. No me reproduce el video. Ahí está. Este video es una de las pruebas. Fíjense, arriba están las tapas de inyectores, que son las que se hicieron distintos modelos. Acá arriba hay inyectores. Acá tenemos otro modelo de tapa de inyector en donde está todo impreso. En este caso había que perforarlo y soldarlo. En este caso ya estaba perforado y se soldaban. En este caso ya estaban todos incluidos. Y acá estaban los inyectores por separado, buscando distintos diseños para fomentar lo que tiene que ver con la mejor eficiencia posible de inyección, ¿no es cierto? Y acá lo que podemos ver es la prueba del material en el búnker.
Bueno, de estos acá se ensayaron aproximadamente, se han fabricado alrededor de 20 de estos motores, y ahora tenemos una expectativa de fabricar bastantes más, pero relacionados no tanto a motores de propulsión, sino a turbogrupos de propulsión. Bien. ¿Cómo se imprime esto? Ustedes ven el motor, como lo ven acá, la primera parte, la cámara que nosotros les mostrábamos recién, se imprime con una determinada parte de la campana, va la primera parte de la campana o pollera, que es esta acá, que se imprime, fíjense cómo uno empieza a optimizar los espacios, y después a la derecha pueden ver los distintos gajos de la campana que después se terminan soldando y terminan conformando un motor como lo que vemos acá arriba. Estos motores, ahí arriba estamos viendo la tapa de inyectores, acá arriba, acá en el abajo estamos viendo el motor a propulsión con esos canales internos que yo les mostraba antes, que son los que terminan refrigerándolo y les permite garantizar la propulsión durante un determinado tiempo en el lugar, y después, bueno, las dos distintas polleras, que en este caso se suelda una con la otra y acá están soldadas mediante partes facetadas, ¿no es cierto? Bueno, este es el motor, como el que vemos acá arriba, el cual se pone en... Esta empresa es una empresa argentina que lo que hace es contratar espacio en los cohetes de SpaceX para llevar nanosatélites y ponerlos en órbita. ¿Qué pasa? SpaceX no te los pone en órbita, entonces es necesario utilizar un acarreador de este tipo, en donde acá se ve la parte de abajo, digámosle, del acarreador, del otro lado irían los satélites. Entonces, ustedes contratan a esta empresa, mediante SpaceX llegan a lo que tiene que ver con el espacio, y después, mediante este acarreador, se posiciona el satélite y se suelta el satélite en el lugar en donde tiene que ir. Es como si fuera un Uber del espacio, digamos, un taxi de satélites. Okay. Bueno, y esta es la empresa, esta es uno de los acarreadores que lanzó mediante un cohete de SpaceX el año pasado. Nada, para ir cerrando un poco a nivel perspectiva tecnológica, a nivel lo que tiene que ver con metales, más que nada, se está aumentando mucho en lo que tiene que ver con la cantidad de láseres, o cada vez hay más láseres que a mí me permiten trabajar muchísimo más rápido, y eso consigo me lleva a una mejora considerable en lo que es el costo de la hora de eso. Hay un montón de mejoras en lo que tiene que ver con técnicas de exposición a la hora de poder gestionar los soportes de manera eficiente, para que eso me permita jugar en modelos abovedados, en donde no tengo que trabajar con menor cantidad de soportes, sobre todo en momentos como estos, en donde una rugosidad y una zona en donde yo no puedo mecanizar es realmente crítica y pierde un montón de rendimiento la pieza. Mayor cantidad de metales, de oferta de metales, bien. Y bueno, y hay avances continuos en lo que tiene que ver con software de diseño y con herramientas como son optimización topológica, como es diseño por algoritmo, como son cuestiones de diseño generativo, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco lo que les mostré en esta 40, 50 minutos que venimos hablando de casos, tienen que ver casos con ingeniería inversa, que tienen que ver con matricería, que tienen que ver con algunos con sector educativo, con prefactibilidad, con validación, con piezas finales, con piezas alivianadas. Realmente lo que tiene que ver con la manufactura aditiva te vuela la cabeza a nivel de la cantidad de aplicaciones que uno puede llegar a encontrar. Y cuando arranqué la charla un poco les decía, bueno, la tecnología es el motor de todo esto. Claramente nosotros necesitamos una impresora 3D de metales, necesitamos una impresora 3D de polímeros y necesitamos un montón de software para poder llevar adelante muchos de estos procesos, pero la clave en todo esto es la cabeza. O sea, el diseño y la ingeniería son los que nos permiten llegar a estos procesos de innovación. Si yo a cualquiera de todos los que están conectados les regalo $1 millón y se compra una impresora 3D de este estilo, seguramente la curva de aprendizaje sea larguísima y no sé si alguna vez van a poder imprimir alguna de estas cuestiones. Entonces, la cabeza, la capacitación, la interdisciplina, trabajar con las distintas empresas,
con los distintos centros tecnológicos, con las universidades, con grupos de investigación, etcétera, son los que a nosotros nos llevan a generar procesos realmente innovadores. Y justamente el rol de la academia, de las universidades y de los centros tecnológicos tiene que ser este. Y por eso estamos dictando este webinar, que de vuelta agradecido a la Facultad de Ingeniería por este espacio, en donde parte de nuestro rol como centro tecnológico es la difusión de esta tecnología, la difusión de estas nuevas formas de manufacturar, y que justamente la clave de todo esto son la generación del factor humano, la generación de potenciales profesionales que puedan involucrarse en estos procesos innovadores para que posteriormente le puedan ofrecer soluciones a las empresas y que como país podamos desarrollarnos y como país logremos captar la mayor cantidad de oportunidades posibles. Así que bueno, eso para cerrar. Mis datos de contacto los tienen ahí. Si en caso de que necesiten algún asesoramiento, algún apoyo en alguna de las cuestiones relacionadas con estas, las pueden canalizar con Ariel, con Hernán, conmigo. No hay ningún tipo de drama. Lo importante de esto es que de este webinar se vayan con el bichito de querer incursionar en todo esto, en los proyectos en los que estén trabajando o el día de mañana en los proyectos que van a trabajar. Así que nada, de vuelta, muchas gracias y bueno, los dejo ahí, Hernán. No sé si hay una ronda de preguntas o cómo funciona. Sí, buenísimo. Muchas gracias, Lautaro, por la presentación. La verdad que muy clara y muy interesante. Y bueno, los invito a los que están participando, que si tienen dudas o consultas, en principio pueden escribirlas por el chat o eventualmente pueden levantar la mano y les habilitamos el micrófono. Así que, bueno, los invito a que aprovechemos la presencia de Lautaro para consultar, para sacarse las dudas sobre estas tecnologías. Demasiada información en poco tiempo. No, muy bien, muy bien. Bueno, ahí hay muchos en el chat, puedes ver ahí, Lautaro en general agradeciendo y felicitando por la presentación. Mientras se van perdiendo la timidez, tengo alguna consulta para hacerte. Eh, ¿Cómo ves vos, digamos, cuáles son los mayores desafíos que estas tecnologías presentan para avanzar, digamos, en el mercado regional, local, digamos, ¿no? Todavía, hasta donde yo entiendo, corregime si me equivoco, pero por ahí tiene mucho más potencial que el que le estamos sacando, digamos. Eh, bueno, ¿cuáles te parece a vos que son las cuestiones que están limitando, digamos, la mayor cantidad de aplicaciones en este sentido? Yo creo que hay, a ver, lo que es la manufactura aditiva en metales tiene dos nichos de mercado que son netamente marcados, que uno es el sector biomédico. Cuando ustedes se tienen que hacer una cirugía de una craneoplastía, de una cirugía de acetábulo de cadera, una prótesis en particular que sea implantable, en donde se imprime en titanio y en donde realmente mediante mecanizado es muy difícil llevar a cabo una de estas piezas, ¿no es cierto? Ese es uno de los rubros en donde más se lo utiliza, y el otro rubro en donde está netamente aceptado y validado es en el sector aeroespacial. Justamente ¿por qué? Porque tiene que ver con esta disminución en los pesos, o sea, yo mediante esta tecnología puedo disminuir mucho los pesos, y si yo disminuyo, para que tengan una idea, lo que cobra la empresa, por ejemplo, que veníamos hablando, para un nanosatélite, para llevarlo arriba, el kilo está alrededor de 16.000, 17.000 dólares el kilo. Entonces, si yo a mi motor, a mis piezas, a mis bridas, a mis distintos componentes los puedo aliviar en un kilo, me estoy ganando 16.000 dólares para llevarlos arriba. Entonces, en ese momento aparece la industria o esta tecnología netamente rentable para este tipo de industria. Entonces, esos son los dos nichos en donde está muy, muy aceptado este tipo de tecnología. En las otras, y seguramente hay mucha industria
cerca nuestro, de Rafaela, que tiene que ver a lo mejor con la agroindustria, con el sector autopartista, en donde, bueno, si yo le meto un poco más y generalmente pasa eso, y bueno, tenés que jugar con un espesor de chapa, le metés el doble, por las dudas, para que no tengas problema, o tenés que meterle más soldadura, y bueno, cuestiones que estas tecnologías vienen a optimizar todo eso. Bueno, vienen a hacerse otras preguntas, vienen a hacerse preguntas relacionadas con cómo hago yo más eficiente las cosas que estoy haciendo, ¿no es cierto? Para aliviar los pesos, para para aliviar pesos, para hacerlos más eficientes, para cuestiones relacionadas con la mejora del producto en sí, ¿no es cierto? Entonces, y entender esto no viene a reemplazar un centro mecanizado, esto no viene a reemplazar un torno, no viene a reemplazar nada, viene a ser una herramienta más. No todo se puede hacer por acá y no todo se puede hacer mediante un centro mecanizado. Y lo importante es poder hacerlos hablar, poder hacer cosas que a lo mejor se mecanicen de una manera y se terminen por acá, o se empiecen de una manera y se terminen por acá, pero es necesario, es como si yo abriría la caja de herramientas y encuentro un destornillador y una pinza. Son dos cosas distintas que complementariamente funcionan, ¿no es cierto? Pero son dos herramientas distintas. Y en un momento el paradigma de la impresión 3D venía con eso, venía de todo lo imprimimos. No sé, no sé, me tengo que cambiar un órgano, me imprimo el órgano. No, ya hoy esa lógica, ese paradigma se ha cambiado bastante, ha avanzado muchísimo en la manufactura aditiva como un método más de coso. Desafíos, creo que los desafíos son un poco nuestros también, desde el lado de lo que digo, de los centros tecnológicos, de la academia, de incorporar estas materias o estas formas de aplicación a lo que son los jóvenes profesionales, para lo cual las oficinas técnicas de cada una de las empresas tengan la capacidad de analizar cada uno de sus procesos y lo puedan implementar, ¿se entiende? Porque claramente nosotros, desde el centro tecnológico, que somos 10, ponele en total, entre el sector administrativo, diseño, vinculación, etcétera, seremos 10, no tenemos la capacidad para conocer la totalidad de los procesos, los cuales la empresa tiene el conocimiento sobre todo esto. Entonces, si los profesionales que nosotros formamos o los profesionales que se forman en la Argentina tienen la capacidad de capacitarse en todo esto y llevar estas incumbencias, este bichito que decía recién, quiero que les pique el bichito para que cuando vayan a sus proyectos traten de ver la posibilidad de gozo, es muchísimo más democrático el acceso a potenciales innovaciones, ¿no es cierto? Entonces es un poco eso, me parece, que tenemos como desafío todos los que participamos en ámbitos de este estilo, de ámbitos de alta tecnología, de ciencia, de tecnología, de investigación, etcétera. Creo que va un poco por ahí. Buenísimo, gracias, Lautaro. Acá hay algunas preguntas. Andrés pregunta si puedes ampliar un poco sobre el tema de los postprocesamientos, digamos, ¿no? Mecanizados o tratamientos posteriores a la impresión en metales. A ver, Si es que son necesarios. un Sí. poco lo mencionaba ahí en alguno de los casos. Se trabaja como si fuera cualquier material convencional. Lo que tiene es que cada uno de los polvos tiene un datasheet, una ficha técnica, y a partir de esa ficha técnica es necesario, por ejemplo, no sé, el acero martensítico que les comentaba, cuando uno termina de imprimir sale con unos 40 Rockwell C, pero si se hace un postproceso que tiene que ver con un envejecimiento por precipitado, a unos, creo que son 600 grados, si no me acuerdo, si no mal no recuerdo, llega a 57 Rockwell C de dureza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo querés mecanizar ahí, no tenés forma de mecanizarlo, entonces hay postprocesos que tenés que hacer antes del tratamiento térmico, ¿no es cierto? Lo que es mecanizado o postproceso se pueden hacer blastinados en caso de que lo necesites. Se usa menos el blastinado, pero sí se puede usar más un pulido electroquímico. Se puede hacer, se puede pintar o se puede hacer postproceso, se puede hacer absolutamente todo como cualquier tipo de material metálico. Perfecto. Pregunto también, ¿cuáles son las tolerancias dimensionales que uno podría esperar de los componentes geométricas que podrías esperar de componentes impresos?
Mirá, ahí hay una cuestión relacionada con el diseño. Yo si necesito, por ejemplo, no sé, hacer una rosca en un determinado lugar, o sea, si yo imprimo o tengo que imprimir una rosca, tenemos casos en donde hemos impreso la rosca directa, en donde no eran casos en donde a lo mejor tenías que, no sé, opresión o alguna cuestión en donde pueda llegar a perder esa rosca, en donde la precisión no era muy necesaria, ¿no es cierto? En ese caso, podés replicar una rosca, depende la posición de la pieza, porque si vos la imprimís acostada, muy probablemente ahí tengas que colocar soporte y no la puedas imprimir, ¿no es cierto? Pero hay casos en donde se puede imprimir roscas, eh, pero si no, se le da un poquito más de tolerancia, muy poquito, como para después hacerle una pelada o pasar directamente el macho, ¿no es cierto? Después, con respecto a las tolerancias, piensen que eh, el láser hace cordones de microsoldadura de unos 120 micrómetros. Por lo tanto, las tolerancias son muy, muy buenas. No sé identificarte con precisión, con cuántas décimas, digámosle, de precisión termina saliendo, pero la realidad es que sale muy, muy bien y hay todo un laburo de calibración de la máquina que garantiza eso. Gracias. Matías pregunta, actualmente, ¿qué país lidera esta tecnología y qué diferencias tienen estos países, entiendo, respecto a Argentina? Bueno, es una pregunta media socioeconómica a nivel macro. A ver, los países que más desarrollados, Alemania, Estados Unidos, han explorado a nivel manufactura, ¿no es cierto? Han explorado mucho. Esta máquina que les muestro es alemana. Hay muchas empresas, hay, bueno, EOS, que justamente esta marca es de Alemania, está Renishaw, que es de Gran Bretaña, Ajá. Descom Metal, que es de, ¿cómo se llama?, de Estados Unidos. Bueno, hay varias empresas que hacen lo que tiene que ver con impresión 3D en metales, fabrican impresoras 3D en metales. Las mayores empresas, hay empresas que llegan a tener 150 de estas impresoras, ¿no es cierto?, para sus zonas productivas. ¿Por qué? Porque una empresa aeronáutica, por ejemplo, eh, esta es la tecnología para las empresas aeronáuticas, ¿entiendes? O sea, si yo tengo que hacer piezas que en un avión, por ejemplo, tienen que, no sé, los soportes para gozo, para los asientos, no sé, que tienen que pesar menos, bueno, lo meto en formato productivo desde acá, ¿se entiende? La industria médica, lo mismo que les decía antes, si yo quiero producir, soy una empresa que produce prótesis y bueno, me tengo que comprar, con una no me alcanza, no me va a alcanzar, obviamente depende del mercado. Yo creo que lo que valida esto tiene que ver el tipo de mercado, o sea, el tipo de empresa, ya sea sector médico o sector aeroespacial, cómo va a retornar, ¿no es cierto?, la inversión. Estamos hablando de equipos que pelados, sin absolutamente nada, salen alrededor de una EO, sale alrededor de 700.000 euros. Eh, entonces, todo esto hace que las empresas de mayor rentabilidad, por así decirlo, sean las que más fácil puedan recuperar y más fácil puedan invertir en este tipo de tecnología. Las otras dependen de centros tecnológicos como nosotros que tratan de bajar esta tecnología para poder después prestarla y que la empresa disminuya el riesgo de inversión en vez de clavarse comprándose uno de estos equipos, puedan probar la tecnología y a partir de ahí nosotros estamos chochos si una empresa puede probar la tecnología eh, y después tiene la capacidad de comprarse una impresora, es como que la misión del Centec está súper cubierta, ¿se entiende? Pero bueno, son desafíos, a ver, a nivel Argentina tenemos desafíos de acceso al crédito, de acceso a gozo, que son bastante importantes y que también ocurre eso, bueno, barreras para arancelarias, o sea, son un cóctel bastante complejo como para lo que tiene que ver con la importación de este tipo de equipamiento. Gracias. Seguimos. Juan Manuel pregunta, ¿cuál sería, digamos, un esquema de formación, digamos, para especializarse en esta temática? Y pregunta los primeros temas a abordar para entrarse en este rubro. A ver,
Bueno, ahí yo creo que desconozco porque no estoy tanto en el sector académico, digámosle, pero creo que es una cuestión que tiene que salir del sector académico. Yo creo que acá en Rafaela se ha dictado años anteriores una diplomatura en lo que tiene que ver con manufactura aditiva, en donde se tocan distintas temáticas relacionadas a esto. Nosotros, como tenemos parte de distintas universidades, generalmente incorporamos optativas o distintas materias a lo que tienen que ver con planes de, por ejemplo, acá en ingeniería electromecánica en diseño industrial. Bueno, hay algunas materias en las cuales nosotros dictamos algunas cuestiones introductorias a todo esto, como para que pique el bicho y que después se terminen especializando. Tenemos vínculo, por ejemplo, y conozco por una cuestión bueno, del vínculo que tenemos con País Vasco, por ejemplo, y en País Vasco hay másters que son en manufacturas digitales, en donde justamente incorporan salen especialistas en este tipo de tecnologías. Yo creo que la academia, las universidades necesitan revisar sus planes de estudios para incorporar este tipo de materias a lo que son las formaciones, porque es lo que digo. Salimos siendo ingeniero, y hago autocrítica de también mi carrera y otras universidades, donde uno sale sabiendo manufacturar, si se quiere, en un torno, en un centro mecanizado, y con suerte vio en algún momento lo que es manufactura aditiva. Y como los que les puedo mostrar, ya está recontra inserto en un montón de nichos. Entonces, creo que es necesario que la Academia Argentina haga una revisión sobre todo esto, digamos, lo trate de incorporar. Buenísimo, gracias. Seguimos. Daniela pregunta en relación a cuando vos mencionabas que las impresoras industriales, digamos, garantizaban la repetitividad, digamos. En relación a esto, pregunta ¿cómo es este tema de garantizar las propiedades del material de un año a otro? Decía que vos Sí. mencionabas, en referencia a los parámetros que quedan registrados, pregunta. Esto es. Acá hay un tema, a ver, sí, son dos cosas. Una tiene que ver con el tipo de programa que se arma, o sea, cuando uno hace una cotización, si la pieza no cambió, ¿no es cierto? Yo te hago una cotización y esa cotización se hizo mediante un programa. ¿Ok? En ese programa se tocaron todos los parámetros necesarios para poder hacer esa cotización, que eso me va a dar un tiempo, me va a dar una cantidad de material consumido y todos los parámetros de impresión. ¿Ok? Bueno, con eso se hace lo que tiene que ver con la cotización, vos la aprobás, perfecto, lo solicitas hoy, en un año lo solicitas y vas a tener exactamente la misma. Si cambiaste algo, bueno, se busca ese programa, se cambia la pieza, pero se hacen con las mismas condiciones con las que salió. Eso a nivel programa, lo elaboramos de esa manera. Eso lo podríamos hacer con cualquier impresora 3D jovista, si se quiere. El tema es que esas impresoras 3D jovistas, a lo mejor los sensores no son de una alta, no sé, el sensor de temperatura no tiene una gran precisión, por lo tanto no sabes si hace un año funcionaba de la misma manera que ahora. Estas impresoras vienen con esas características incorporadas, o sea, te garantizan una estabilidad mayor a una impresora 3D jovista. Ahora, con lo que tiene que ver con el material, esos materiales son, no sé si, porque esta es una pregunta de alguien que a lo mejor ya empezó a imprimir. Cuando uno abre un paquete, por ejemplo, de un material, cuando abre un paquete de un material, hay materiales que son más higroscópicos, o sea, que absorben más o menos la humedad. Si yo abro, por ejemplo, un nylon, es netamente higroscópico, lo utilizo hoy en este momento en Rafaela, está lloviznando, lloviendo, hoy imprimo, mañana imprimo de vuelta y la pieza sale distinta en una jovista. ¿Por qué? Porque absorbe tanta humedad del ambiente el nylon que no lo podés controlar. ¿Qué pasa? Estas impresoras industriales, cada cartucho de material viene con unos chips que básicamente están al vacío y lo que hacen es que cuando entran a la máquina se hace un precalentamiento y se hace un secado del material. Entonces eso te garantiza que el día de hoy y el día de mañana la pieza, el material está en las mismas condiciones para iniciar la impresión. Entonces, pero bueno, nada, es un poco eso lo que a uno le garantiza la industrialidad en este tipo de impresoras.
Y bueno, para que tengan una referencia, no sé, un paquete de, no sé, un polímero convencional que puede encontrar en el Mercado Libre puede llegar a salir 20, 25 mil pesos, y uno de estos, redondeando, $25, y uno de estos materiales con los cuales funciona el Stratasys son materiales que están alrededor de los $1.000 el cartucho. O sea, ¿por qué? Porque tiene estos sensores internos, porque tienen toda esta gestión de material que permite garantizar esto. Nosotros lo brindamos de esa manera porque no podemos definir un determinado material que está funcionando de una determinada manera y al año siguiente vienen y nos piden el mismo material, la misma pieza, el mismo reemplazo, y que uno no funcione y el otro sí, ¿se entiende? Entonces nosotros garantizamos todo eso. Obviamente también repercute en el precio de un servicio o en el otro, ¿se entiende? Espero haber sido Ujú. claro. Sí, 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 claro, gracias. Seguimos, tenemos acá una listita, tenés un ratito más. Avísame si tenemos cuando tengamos que cortar, pero viste, era cuestión de timidez nomás. Sí. Luna dice, consulta respecto de desafíos en relación a lo que es la certificación y la normativa de Uh-huh. los procesos, los productos, los operadores. Mira, eso, a ver, nosotros como centro tecnológico y como prestador de servicio no hemos tenido la necesidad. ¿Qué significa esto? En el caso del sector médico, vos para producir un implante tenés que estar habilitado por ANMAT. Nosotros no liberamos el producto, nosotros hacemos un semi-elaborado. Entonces, una empresa que quiera producir con nosotros, lo que tiene que hacer es comprarnos a nosotros la pieza y hacer los ensayos pertinentes para poder liberar el producto médico, que seguramente le tiene que agregar alguna cosa más, y que seguramente si es prótesis, viene ya con un patch para poder esterilizarlo y cuestiones relacionadas con la nomenclatura, cuestiones relacionadas con trazabilidad, con rescate de piezas, etcétera, 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 que eso caen en una norma que es la 17487, creo que es, de productos médicos. ¿Okay? Pero eso no lo tenemos nosotros como centro tecnológico, lo tienen las empresas médicas. Y con respecto a otro tipo de certificaciones, nosotros lo que hacemos es entregar, es como un informe de laboratorio en donde explicamos cuáles son las condiciones con las cuales se fabricó y después la empresa lo toma para poder gozo. Pero son todas cosas que caen en el ámbito de la empresa, por así decirlo, para poder hacer una certificación o no en base al rubro. Si a lo mejor, no sé, la pieza que fabricamos para el sector petrolero, bueno, la que se tiene que garantizar que se hicieron los ensayos de diseño, los ensayos de coso, es la empresa, no somos nosotros, ¿se entiende? Es una cuestión de responsabilidad casi de la empresa. Pero bueno, es un poco eso lo que te puedo contestar en base a normativas y a certificaciones. Ujú. Juan Augusto pregunta, ¿cómo se resuelve el problema de la porosidad en impresión 3D de metales o polímeros? En metales no tenés porosidad, no se da la porosidad porque son microsoldaduras. Uno si hace un corte y lo mete en un microscopio, va a ver como si fueran cordones de soldadura muy, muy, muy chiquitos. Bueno, Hernán ha caracterizado varios de estas piezas, así que le pueden preguntar al profe. Así que bueno, eso, la porosidad es prácticamente ínfima en lo que tiene que ver, nada, les diría. Sí se pueden dar casos de porosidad en casos en donde no se haya cambiado correctamente el polvo y pueda llegar a haber quedado una partícula de un polvo distinto que haya soldado distinto a la otra, ¿no es cierto? Entonces ahí sí se puede dar algo de porosidad. ¿Cómo se resuelve? Ensayo no destructivo, tomógrafo industrial. Como mostraba recién en las válvulas, se hacían probetas, entonces yo lo que se hacía era meterla en el tomógrafo y vos verificás la porosidad o no la porosidad de cosas. En el caso de los polímeros, en el caso de la FDM, generalmente depende la utilidad, ¿no es cierto? Depende de la utilidad. No es muy recomendable en piezas que tengan que trabajar con fluidos, porque el entrecapado, ¿no es cierto?, puede llegar a hacer que el fluido se escape. Si yo agarro y levanto un poco de presión, no sé, agua, se me escapa entre capas. Ahora,
Lo que sí se puede utilizar ahí es resina, que la resina queda como muchísimo más compacta, no se nota tanto el entrecapado entre capa y capa, y lo que tiene es que la pieza termina saliendo de manera isotrópica, o sea, en el caso de una impresión 3D por filamento, la pieza sale, es distinta a las solicitudes de tracción que puede llegar a tener en un sentido que en el otro sentido, ¿se entiende? En el caso de la de resina, es como que sale como si fuera una pieza inyectada, en donde en todos los sentidos tiene las mismas características. Pero bueno, ¿cómo ensayamos la porosidad? Tomógrafo industrial, o tomografía convencional o rayos X convencional en ambos casos. Muy bien, gracias. Andrés, que te había preguntado antes en relación a las tolerancias dimensionales y los postprocesamientos, repregunta, dice, entonces entiendo que donde se hacía falta con otras tecnologías de fabricación un mecanizado, digamos, un rectificado, en este caso Exacto. también lo vas a necesitar Exactamente. Lo y no necesitas. te, no te libera de eso, digamos. Exactamente. O sea, vos con esto te podés llegar a acercar. Si vos necesitas un rectificado, si vos necesitas, no sé, un bruñido a una determinada cosa, lo vas a necesitar hacer. ¿Se entiende? Esto no te garantiza de que vos salgas con la décima necesaria, digamos, como para que a lo mejor por una cuestión de rugosidad o no, o un roscado o lo que sea, vuelvo a lo mismo. Es una herramienta más. Te sirve para unas determinadas cuestiones. Ahora, si vos tenés que hacer un rectificado de una pieza que es un tocho así gigante y que tenés que mecanizar por un montón de lugares y demorás un montón de tiempo en hacer esa pieza, y bueno, a lo mejor lo que podés hacer es, tenés una zona de rectificado, listo, perfecto, imprimo y rectifico todo, solamente ese sector. Y me ahorro un montón de horas de mecanizado, de fresado, de arranque de viruta, que es un poco lo que termina siendo muchísimo, muy, muy caro, digamos, todo el proceso, ¿se entiende? Vuelvo a lo mismo, es una herramienta más, no reemplaza a las otras tecnologías. Listo, gracias. Y la última que tenemos es Manuel pregunta, cuando se realizan simulaciones de las piezas terminadas en materiales poliméricos, ¿cómo se aborda la cuestión de las propiedades mecánicas? Uh -huh. Más que nada pensando en las variaciones que pueden desarrollarse por la misma impresión. ¿Están Exactamente. estandarizadas? Eso es un poco lo que explicaba antes en la FDM, la orientación de la pieza, y ahí hay un laburo que no lo tenemos extremadamente estandarizado. Vos en la ficha técnica vos tenés cuáles son las condiciones que tiene la pieza en los distintos ejes. Después puedo compartir o pueden entrar directamente a Stratas y si ven la hoja técnica de cada uno de los materiales. Y hay todo un asesoramiento para poder orientar la pieza en función a lo que uno quiera sacar, ¿no es cierto? O cuáles son las solicitudes con las cuales va a trabajar esa pieza. Entonces, es un poco eso la forma en la que uno termina orientándola de una manera o de la otra, utilizando la ficha técnica y utilizando la experiencia en algunas cuestiones. Estandarizados no los tenemos y no tengo ni idea si se hace esto de la estandarización sobre la manufactura aditiva. No lo tengo claro, sinceramente, pero desconozco. ¿Okay? Bueno, buenísimo. Gracias ahí por tu disposición para contestar preguntas. Acá con eso más o menos completamos las consultas que había en el chat. Así que bueno, si les parece, cerramos el webinar. Le agradecemos a Lautaro por el tiempo y por la predisposición. Y bueno, sin mucho más, les agradecemos a todos. Perfecto. Muy bien. Bueno, gracias y bueno, mis datos de contacto están, así que cualquier cosa que estén necesitando, tranquilamente lo podemos abordar sin problemas. Gracias, Hernán, y gracias a todos los que estuvieron presentes.